Bien, muchachos, ya que hemos visto lo que es el tema de la adición y, digamos, sus condiciones para que se pueda dar la adición de radicales, ahora vamos a ver lo que es el siguiente punto de operaciones con radicales, que se llama pues multiplicación y división de radicales. Esto a usted se le mandó a investigar también las condiciones para que se pueda dar la multiplicación y división de radicales. Entonces eso es lo que vamos a ver acá. Resulta que tenemos multiplicación y división de radicales y nos dice, digamos, la teoría de este punto es que para nosotros multiplicar o dividir radicales es necesario que los mismos cumplan con la siguiente condición: deben tener el mismo índice. Esa es la única condición que se debe cumplir en dado caso de que estemos trabajando con multiplicación o división de radicales. Entonces, siempre que le pidan multiplique radicales o divida radicales, lo único que usted tiene que mirar para ver si puede realizar la multiplicación o división es los índices de las raíces que usted va a multiplicar. Si tienen los mismos índices, entonces se pueden multiplicar. Si no los tienen, pues hay que hacer un procedimiento adicional. Entonces, en este caso, resulta que yo tengo una nota que leer y que tener en cuenta a la hora de poder realizar la multiplicación o división de los radicales. Dice la nota: se operan los de afuera con los de afuera de la raíz y los de adentro con los de adentro de la raíz. Eso es algo que deben tomar en cuenta a la hora de realizar una multiplicación de radicales o una división de radicales. En el dado caso de que usted esté realizando una multiplicación de radicales, pues usted va a multiplicar los elementos que están afuera por los elementos que están afuera y los elementos que están dentro de la raíz con los elementos que están dentro de la raíz. Es en el caso de la multiplicación. Y en el caso de la división, pues se hace análogamente. Es decir, si usted está dividiendo radicales, usted divide los de afuera entre los de afuera y los de adentro de la raíz entre los de adentro de la raíz. Entonces, vamos a ver ejemplos de eso. Suponiendo que entonces tengo estos dos ejemplos que hay acá. En este ejemplo, o en estos dos ejemplos, tenemos un ejemplo para multiplicación y un ejemplo para división. Pues simplemente tengo que tomar en cuenta lo que me están diciendo en esta nota que está aquí. En esta nota nos dicen que se operan los de afuera con los de afuera y los de adentro con los de adentro de la raíz. Entonces, vamos a resolver primero la multiplicación. En el caso de la multiplicación, tenemos que verificar primero la condición que debe cumplir, que es esta: deben tener el mismo índice. Solamente eso. Entonces, si deben tener el mismo índice, verificamos entonces los índices que tienen estas dos raíces que se están multiplicando, porque aquí está el punto de multiplicación. Entonces, si está multiplicando esta primera raíz por esta segunda raíz, hay que verificar los índices. Y resulta que aquí tenemos índice 3 y aquí también tenemos índice 3. Por lo cual, al darnos cuenta que tienen los mismos índices, pues simplemente decimos que sí se pueden multiplicar. Entonces, como sí se pueden multiplicar, entonces debo realizar dicha multiplicación tomando en cuenta lo que dice la nota: los de afuera con los de afuera y los de adentro con los de adentro. Entonces, vamos a ver cómo se realiza esto. Como hay elementos afuera, como pueden ver, en la primera raíz hay un elemento afuera que es el 3, y en la segunda raíz hay un elemento afuera que es el 2, y luego dentro de la raíz van a haber elementos que están dentro de la raíz o dentro de la primera raíz, que son todos estos 4 elementos, y acá vamos a encontrarnos con otros 3 elementos más. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es dibujar la raíz que tengo en común. En este caso, la raíz que tengo en común es la raíz cúbica o raíz tercera en ambos radicales. Vemos que aquí tenemos una raíz cúbica
y aquí también tenemos una raíz cúbica. Entonces eso es lo primero que voy a dibujar, una raíz cúbica en todo el centro. Entonces aquí colocamos igual y dibujamos una raíz cúbica en todo el centro. ¿Por qué en todo el centro? Porque esa raíz cúbica es la que me va a separar los elementos que van a quedar afuera y los elementos que van a quedar adentro de dicha raíz. Entonces, al hacer esta raíz, simplemente yo estoy marcando la diferencia entre lo que va a estar afuera de la raíz y lo que va a estar adentro de la raíz. Porque la raíz sigue siendo común, es decir, sigue siendo raíz cúbica o raíz de índice 3. Entonces, ya teniendo esto, vamos a colocar todos los elementos que estaban afuera juntos y todos los elementos que estaban adentro de las raíces juntos también. Entonces, los elementos que están afuera, en esta raíz el elemento que estaba afuera es el 3 y en esta raíz el elemento que estaba afuera es el 2. ¿Y qué estaban haciéndose ellos? Multiplicándose, por lo cual los dos elementos que estaban afuera yo los voy a colocar afuera los dos juntos, pero multiplicándose. Es decir que me va a quedar de esta manera, 3 por 2. Como pueden ver, este 3 es este que estaba afuera de la primera raíz y este 2 es este que estaba afuera de la segunda raíz. Es decir, voy a multiplicar los de afuera con los de afuera. Eso es todo lo que he hecho hasta allí. Del mismo modo, ahora dentro de la raíz voy a colocar todos los elementos que estaban tanto adentro de la primera raíz como dentro de la segunda raíz. Aquí los voy a colocar todos juntos. Entonces, dicho esto, lo voy a realizar de la siguiente manera. Voy a colocar primero todos los elementos que estaban en la primera raíz y luego coloco todos los elementos que estaban en la segunda raíz. Y va a quedar de este modo: a a la 2, la voy a colocar a la 2, luego b a la 5, b a la 5, luego de esto colocamos el x a la 2, x a la 2, y a la 2, y a la 2, y luego vamos con todos estos otros elementos que están acá. En este caso, como están multiplicándose, yo coloco el punto de multiplicación, aunque todos estos también se están multiplicando entre sí, pero aquí es porque estoy haciendo la distinción de lo que son los elementos de la primera raíz con lo que son los elementos de la segunda raíz. Y aquí empiezo a copiar los elementos de la segunda, que son a la 4, b a la 7 y y a la 2. Todos quedan dentro de la raíz. Entonces, ya que yo tengo esto, me he dado cuenta que he multiplicado lo de afuera por lo de afuera y lo de adentro por lo de adentro. Lo que tengo que realizar ahora son las cuentas, que ya eso es, digamos, algo que usted domina. Las cuentas con los números y las cuentas con las letras. Entonces, vamos primero a realizar las cuentas con los números que están afuera. 3 por 2, pues sencillamente me da 6 y ya resolví lo de afuera. Luego coloco raíz cúbica y aquí en la parte de adentro vamos a darnos cuenta de varias cosas. Resulta que en la parte de adentro tengo varias letras A, tengo varias letras B y tengo varias letras Y. Como pueden ver, aquí tenemos una A y aquí también tenemos otra A. Aquí tenemos una B y aquí también tenemos otra B. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra y la X que está sola. Entonces, como tenemos varias A, yo las voy a colocar juntas. También como tenemos varias B, yo las voy a colocar juntas. Como tenemos varias Y, yo las voy a colocar juntas y la X que está sola la voy a colocar de último. Entonces me va a quedar de esta manera. Va a quedar a la 2, que es la primera A que me consigo, y luego coloco al lado la otra A, que sería a la 4. Luego coloco juntas las B, que en este caso es B a la 5, y coloco al lado la B a la 7. Luego de eso coloco juntas las Y.
aquí tenemos y a la 2 y esta es otra y a la 2. Y ya teniendo eso, entonces lo único que me faltaría sería la x a la 2, que es la única que me está quedando. Entonces sería x a la 2. Teniendo esto entonces, prosigo con la resolución. Resulta que acá dentro de la raíz nos damos cuenta de algo que nos enseñaron por allá en segundo año y quizá en primer año de bachillerato, que son multiplicación de potencias de igual base. Como pueden ver, aquí tenemos una potencia elevada a la 2, una potencia elevada a la 4, una potencia elevada a la 5, potencia elevada a la 7, potencia elevada a la 2, potencia elevada a la 2 y potencia elevada a la 2. Pero como pueden ver, entre estas dos A que están aquí se está dando una multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí la base es A y aquí también la base es A. Y obviamente se está multiplicando cuando no vemos ningún símbolo entre ellos, es porque todos se están multiplicando entre sí. Entonces, resulta ser que estas dos A se están multiplicando entre sí, pero estas dos bases, que son la A, son iguales, como se puede ver claramente allí. Entonces, una multiplicación de potencias de igual base. Y como es una multiplicación de potencias de igual base, pues se hace lo que dice la regla. Multiplicación de potencias de igual base, se coloca la misma base y se suman los exponentes. Entonces, en este caso, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar el 6, que ya estaba allá afuera, colocamos la raíz y colocamos el índice de la raíz, que es 3. Y entonces empezamos a realizar lo que nos están pidiendo. En este caso nos están pidiendo que resolvamos la multiplicación de potencias de igual base. Se coloca la misma base, que es la A, y se suman los exponentes. Eso solamente se da cuando se están multiplicando esas bases. Entonces, multiplicación de potencias de igual base. Se coloca la misma base una sola vez y se suman los exponentes. Entonces, en este caso sumo 2 y 4, me daría como resultado 6. Lo mismo voy a hacer con la B. Multiplicación de potencias de igual base, que en este caso es la B. Se coloca una sola vez la base, que en este caso es la B. Y se suman los exponentes. Sería 5 y 7, nos daría como resultado 12. Lo mismo voy a hacer con la Y. En la multiplicación de potencia de igual base se coloca la misma base, que en este caso es la Y. Y se suman los exponentes y va a dar 4. Y la X, como estaba sola, pues se coloca tal cual como estaba. Como pueden ver, ya hemos ido reduciendo esta multiplicación de radicales. Entonces, ya que hemos llegado hasta acá, prácticamente está resuelto. Sin embargo, en la matemática, si usted puede hacer algo más, usted tiene que hacerlo. Entonces, en este caso, nosotros podemos notar que hay elementos dentro de la raíz que se pueden extraer. Y si se pueden extraer, hay que extraerlos. Entonces, en este caso, nos damos cuenta que la A se puede sacar de la raíz. Es decir, que se puede extraer. Porque si yo divido 6 entre 3, me da un número exacto sin decimales. Lo mismo pasa con la B. La B también se puede extraer porque si yo divido 12 entre 3, que es el índice, me va a dar un resultado exacto y sin decimales, por lo cual esos elementos se pueden extraer. En el caso de la Y no se puede extraer porque si yo divido 4 entre 3, me va a dar un decimal, que me daría algo así como 1,3 y pues al darme un decimal no me sirve porque tiene que darme un número exacto, entonces la Y no va a poder salir, así como está expresada no puede salir. Y en el caso de la X tampoco, porque el exponente que tiene la X es menor que el índice. Es decir, que me va a dar 0,6 en ese caso. Y en ese caso, pues dándome decimales, tampoco lo voy a poder sacar. Entonces, llegando a esas conclusiones, la A y la B sí se pueden extraer. Y si se puede, hay que extraerlas.
Entonces yo coloco el 6 que ya estaba afuera y extraigo tanto la A como la B. Para extraer la A simplemente divido 6 entre 3, este exponente 6 entre el índice, 6 entre 3 me daría como resultado 2. Y ese 2 va a ser el nuevo exponente de la A cuando esté afuera. Entonces me va a quedar así, A con exponente 2, porque ese 2 es el resultado de 6 entre 3. Si yo divido 6 entre 3, me da 2, que es el exponente de la A ahora que está afuera. Lo mismo voy a hacer con la B. Para extraer la B, simplemente divido 2 entre 3, me da 4. Y ese 4 va a ser el exponente que va a tener la B ahora que está afuera. Entonces, ya habiendo extraído tanto la A como la B, que eran las únicas que se podían extraer, entonces todo lo demás se queda dentro de la raíz y aquí me quedaría raíz cúbica de y a la 4, que se quedaron adentro, y a la 4 y x a la 2. Que en este caso simplemente nos dejó claro que eran los únicos que se podían extraer, tanto la A a la 2 como la B a la 4. Y allí entonces le hemos dado fin a lo que es este ejercicio como tal. De este mismo modo nosotros hemos demostrado o hemos visto que solamente se están hallando los valores que están dentro de la raíz y fuera de la raíz, que estamos cumpliendo con la nota. Se operan los de afuera con los de afuera y los de adentro con los de adentro. Luego que hemos realizado esas operaciones, que en este caso multiplicamos lo de afuera por lo de afuera, lo de adentro por lo de adentro, luego vemos que otras operaciones matemáticas podemos hacer. Aquí simplemente multiplicamos 3 por 2 y nos dio 6. Aquí multiplicación, primero agrupamos las letras que fueron iguales, las agrupamos y luego aplicamos multiplicación de potencias de igual base para que nos dieran los resultados que están acá. Y luego aplicamos extracción, que ya eso lo vimos en el objetivo pasado. Del mismo modo en que hemos realizado la multiplicación, pues vamos a realizar más o menos la división de esa misma manera para poder entonces tener el conocimiento pleno de qué es lo que debemos hacer. Del mismo modo en que nosotros hicimos la multiplicación, ahora vamos a hacer pero la división. Y es lo mismo, se cumple con la misma nota, se operan los de afuera con los de afuera y los de adentro con los de adentro. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? En este caso tenemos una división de una raíz entre otra raíz. Debemos verificar la condición. Vemos si tienen el mismo índice para ver si lo podemos realizar. Y resulta que aquí tienen índice 4 y aquí también tienen índice 4, por lo cual sí tienen el mismo índice. Al tener el mismo índice, entonces podemos dividirlo. Y para dividirlo, entonces yo creo o le doy importancia a la raíz que tienen en común. Resulta que aquí tienen una raíz cuarta que la tienen en común. Entonces yo ahora voy a crear una raíz cuarta grande, por decirlo de alguna manera. Una raíz cuarta grande, que es la que me va a hacer la separación entre lo que está afuera de ella y lo que está dentro de ella. Entonces, lo que está afuera de ella se tiene que dividir ellos porque son los que están afuera. Recuerden que la condición es dividir, o la nota es dividir en este caso lo de afuera entre lo de afuera y lo de adentro entre lo de adentro. Entonces, en la parte de afuera realizamos la división de lo de afuera. Entonces colocamos la línea de división. Recuerden que esta línea de fracción implica una división. Y colocamos los que estaban afuera, que son el 16 y el 8. Los colocamos dividiéndose afuera. 16 entre 8. Mientras que en la parte de adentro también colocamos su propia línea de división. Y colocamos todos los elementos que se están dividiendo dentro de ella, que son todos los elementos de la raíz de arriba con todos los elementos de la raíz de abajo. Entonces los elementos de la raíz de arriba obviamente van a estar arriba de la línea de división.
mientras que los elementos de la raíz de abajo van a estar en la parte de abajo de la línea de división. Entonces, sabiendo eso, me va a quedar acá, en la parte de arriba, P16, T, 21, M, 3 y N, 10. Todos esos son los que están en la parte de arriba de la línea de la división. Mientras que en la parte de abajo van a estar los elementos que estaban en la raíz de abajo. Entonces, ya teniendo esto, colocamos los elementos que estaban en la parte de abajo, que serían en este caso el P4, el T13 y el N3. Habiendo hecho esto, entonces nos damos cuenta que aquí se pueden realizar las divisiones, primero las de afuera y luego las de adentro de la raíz. Entonces, colocamos el igual y seguimos dándole solución a esto. Resulta ser que en la parte de afuera puedo llegar a la conclusión o al resultado. Vamos a colocar este igual un poco más abajo. Colocándolo acá, resulta ser que en estas cuentas que yo puedo sacar, entonces ya puedo irle dando solución a algo acá. 16 entre 8 me da como resultado 2. Si yo divido 16 entre 8, me da como resultado 2. Ahora, eso es lo que me dio fuera de la raíz. Ahora, dentro de la raíz, está pasando otra cosa que es parecido a lo que está acá. Resulta que dentro de la raíz, yo voy a colocar acá raíz cuarta. Y resulta que dentro de la raíz estamos en presencia de una división, porque esta es la línea de división, división de potencias de igual base. Como pueden ver, aquí tenemos la P a la 16 y aquí tenemos la P a la 4 y se están dividiendo. Si nosotros tenemos una división de potencias de igual base, pues simplemente se coloca la misma base y se restan los exponentes. Eso es algo que vimos por allá en primer año de bachillerato y posiblemente en segundo año de bachillerato también lo vimos. Entonces, si yo tengo una división de potencias de igual base, que en este caso es la P, se coloca la misma base una sola vez, que en este caso es la P, y se restan los exponentes, el de arriba menos el de abajo. Entonces sería 16 menos 4. Si a 16 yo le quito 4, me queda como resultado 12. Es decir que la P al final va a tener el exponente 12. Luego de eso vemos que también tenemos una T tanto arriba como abajo. Eso quiere decir que tenemos una división de potencias de igual base, que en este caso es la T. En ese caso se coloca la misma base, que es la T, y se restan los exponentes el de arriba menos el de abajo. 21 menos 13 nos daría por ahí como 8 de resultado. Entonces, teniendo esta resta, entonces al dividir 21 menos 13 nos daría como resultado 8. Al tener el 8, entonces sigo con las demás letras. Resulta que la M no tiene con quién más dividirse, por lo cual va a quedarse tal cual como está, M a la 3. Y en el caso de la N, vamos a colocar la N, también tenemos división de potencias de igual base. División de potencias de igual base, que en este caso es la N. Se coloca una sola vez la base y se restan los exponentes. 10 menos 3 nos daría como resultado 7. Al tener esto, entonces prácticamente ya está resuelto. Sin embargo, hay que realizar extracciones si es posible. Y en este caso es posible extraer tanto la P como la T.
Los que no se pueden extraer son la m, porque la m tiene un exponente menor al índice, y la n, aunque tiene un exponente mayor al índice, si yo divido 7 entre 4, me daría como resultado un decimal. Es decir, me daría por allá 1,75, algo así, y no me daría, digamos, un resultado que yo espero. Entonces, en este caso, si me dan decimales, no los puedo extraer, pero estas dos no me dan decimales. Si yo divido 12 entre 4, me da un número exacto, y si yo divido 8 entre 4, también me da un número exacto. Entonces, vamos a extraer esas dos. Coloco el 2, que ya estaba afuera, y empiezo la extracción. Para extraer P, divido 12, que es el índice, que es el exponente, entre 4, que es el índice. 12 entre 4 me daría 3. Es decir que P sale con exponente 3, que es el resultado de la división. Lo mismo con la T. T puede salir si yo divido 8 entre 4. 8, que es el exponente, entre el índice. 8 entre 4 me da como resultado 2. Es decir que la T va a salir con exponente 2. Ya que yo he sacado los únicos que se pueden extraer, entonces vuelvo a colocar la raíz cuarta en este caso, y acá simplemente coloco los que no pude extraer o los que no pude sacar, que en este caso son M3 y N7. Entonces coloco M3 y N a la 7, y aquí ya tendría el resultado final, ya que ahí, como no sé ni cuánto vale ni P, ni T, ni M, ni N, entonces no puedo seguir resolviendo este ejercicio. Entonces aquí tenemos una, digamos, una división también siguiendo las reglas que nos habían presentado anteriormente. Entonces, de este mismo modo es que se resuelven todas las multiplicaciones y divisiones, suponiendo que yo tengo otra multiplicación sencilla, por decirlo de alguna manera. En la multiplicación, suponiendo que tengamos algo así como 4 raíz cuarta de, vamos a ponerle 27 f a la 2 y q a la 3, por decirlo de alguna manera, que va a multiplicar, porque es multiplicación, que va a multiplicar a 7 raíz cuarta de 3f a la 4. Entonces, aquí resulta que tenemos otra multiplicación. En esta multiplicación que estamos teniendo acá, pues simplemente debemos llevar a cabo exactamente el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá? Sencillo, lo que tenemos que hacer es multiplicar lo de afuera por lo de afuera y lo de adentro por lo de adentro. Nos damos cuenta que tienen el mismo índice, por lo cual sí se puede hacer. Copiamos la raíz cuarta y colocamos lo de afuera con lo de afuera y lo de adentro con lo de adentro. Entonces me va a quedar como 4, que es el que está afuera, por el 7, que también está afuera. Y lo que estaba adentro lo colocamos junto también, que serían el 27, el F2 y la Q a la 3. Y luego de eso coloco el 3, la F y el 4. En este caso el 4 es exponente de la F. Va a quedar 3 F a la 4. Y teniendo eso, pues básicamente ya de allí lo que tengo es que sacar cuentas. En este caso, el 4 por 7 me daría 28. Ya teniendo el 28, entonces saco la cuenta de lo que está dentro de la raíz. En este caso, el 27, como es un número ya definido, lo puedo multiplicar por el 3, que es otro número
ya definido. Y si yo multiplico 27 por 3, entonces primero vamos a irlos agrupando juntos. Aquí sería 27 por 3, que son los números ya definidos. Luego me doy cuenta que hay dos letras F. Si hay dos letras F, las coloco juntas, que son F2 y F4. Y luego de eso, entonces, empiezo a realizar el resto de las multiplicaciones en este caso. Que en este caso nos quedaría, la última que nos queda es la Q. En el caso de la Q, como está sola, pues la coloco sola. Q a la 3 al final. Saco cuentas, aquí ya me queda el 28. Y luego acá 27 por 3 me daría como resultado 81. Entonces, al tener 27 por 3, 81, saco los resultados de la F ahora. F2 y F4 resulta que son multiplicación de potencias de igual base, se coloca la misma base una sola vez y se suman los exponentes. 2 y 4 nos daría como resultado 6. Y la Q nos quedaría como Q a la 3. Teniendo esto, pues, prácticamente lo hemos resuelto. Sin embargo, el 81 se puede extraer. Porque el 81, si nosotros lo descomponemos en sus factores primos, nos va a quedar como resultado que va a ser 28. Al descomponer el 81, nos daría, vamos a hacer esa descomposición por acá pequeña. Al descomponer el 81, nos quedaría entre 3, 27. Entre 3 me quedaría 9. Entre 3 me quedaría 3. Y entre 3 me daría como último resultado el 1. Es decir que 81 es igual a decir 3 a la 4. Entonces sustituyo el 81 por 3 a la 4. Al haberlo realizado, pues me queda F a la 6 y Q a la 3. Teniendo eso, entonces, puedo extraer el 3, porque el 3 tiene exponente 4. Entonces, al tener esto, puedo realizar la extracción dividiendo 4 entre 4. Y 4 entre 4 me daría como resultado 1. Es decir que el 3 va a salir, pero ahora va a tener exponente 1. Y entonces nos estaría quedando más o menos de esta manera. El 28 que ya estaba afuera, que va a multiplicar al 3 que está saliendo, pero ahora con exponente 1. Mientras que dentro de la raíz, ahora nos va a quedar solamente la F con el 6 y la Q con el 3. Dejándonos entonces como último resultado sacar esta cuenta y ya habríamos terminado. Entonces nos daría como resultado 28 por 3, en este caso nos daría como resultado 84. Entonces colocamos 84 aquí afuera y luego colocamos todo lo que nos quedó, que sería aquí el 4 como índice, F a la 6 y Q a la 3. Y aquí estaría terminado el ejercicio que estábamos buscando en multiplicación. Esta descomposición que está aquí es la descomposición del 81 para convertirlo en un 3 a la 4 para poderlo extraer. Bien, en el caso de la división podríamos hacer, digamos, un segundo ejemplo
que, pues algo sencillo, vamos a poner que sería 14 raíz quinta de 8, en este caso 8x4 por decir algo, y y8 en la parte de arriba. Mientras que en la parte de abajo vamos a colocar algo así como 7, colocamos raíz quinta y en la parte de abajo de la raíz colocamos 2x2 y vamos a colocar y3. Bien, suponiendo que ahora tenemos este nuevo ejercicio pero en división, entonces debemos pues cumplir con todos los requerimientos. En este caso, primero verificamos el índice y nos damos cuenta que es exactamente el mismo. Si es el mismo índice, pues se puede realizar la división, tomando en cuenta que se va a dividir lo de afuera con lo de afuera y lo de adentro con lo de adentro. Entonces acá vamos a copiar una raíz grande para hacer la distinción entre lo que va a estar afuera y lo que va a estar dentro de la raíz. En la parte de afuera va a quedar, digamos, un 14 sobre 7, que son los dos que están en la parte de afuera. Mientras que en la parte de adentro de la raíz va a quedar toda la expresión de 8x4y8 en la parte de arriba, mientras que en la parte de abajo va a quedar todo lo que estaba en la raíz de abajo, que era 2x2y3, que es todo lo que estaba en la raíz de la parte de abajo. Teniendo eso, entonces lo que tengo que hacer es realizar las divisiones. Entonces yo continúo aquí en la parte de abajo y voy sacando cuentas. 14 entre 7 resulta que me da 2 en la parte de afuera. Luego coloco mi raíz quinta, que es con la que estamos trabajando, y resulta que en esta raíz quinta nos damos cuenta que adentro de la raíz también se pueden realizar divisiones. 8 entre 2 nos daría 4. En este caso, déjenme colocar bien ese 5 ahí. Entonces, en la parte de adentro, 8 entre 2 nos daría 4. Ahí está el 4. Luego nos damos cuenta de que aquí tenemos una división de potencias de igual base. Se coloca la misma base, que en este caso es la X, una sola vez, y se restan los exponentes, el de arriba menos el de abajo. 4 menos 2 nos daría como resultado 2. Y en este caso dividimos los valores de Y8 con Y3, que en este caso son una división de potencia de igual base. Se coloca la misma base, que es la Y, y se dividen los exponentes. 8 menos 3 me daría 5. Aquí entonces notamos que el 4 no se puede extraer y la X tampoco se puede extraer, pero sí se puede extraer el valor de la Y, porque la Y sí se puede dividir entre el índice. Entonces 5 entre 5 nos daría 1, saliendo la Y con exponente 1 y quedándonos 2Y en la parte de afuera con exponente 1, y aquí la raíz quinta con todo lo demás que nos restaba en este caso, que serían el 4 y el x2 que no pudieron salir, 4 y x2. Y aquí entonces estaría terminado el ejercicio que nos están pidiendo de división de radicales.